La gente puede recibir lo que busca. Buscar no es problema. Pero si no puedes tener lo que buscas, entonces no sucederá. Así que el receptor debe estar preparado. Me gustaría dar la bienvenida al campeón reinante Michael Tamora. ¿Cómo estás, Michael? Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Es un placer regresar, literal. Vamos a informar al público sobre lo sucedido, ya que organizamos esto hace meses y ahora se requieren varios meses para participar debido a la alta demanda. Por eso hicimos la reserva con anticipación. Hace 1 o 2 semanas me escribiste, Alex. No fue una experiencia cercana a la muerte, sino una experiencia de muerte reciente. ¿Puedes hablar un poco sobre, solo un poco sobre qué, antes de entrar en tus antiguas experiencias cercanas a la muerte? Al parecer necesitabas tener una reciente, digamos, para tener una exclusiva en el programa. También tuviste Realmente otra no sé. experiencia de la cual hablaremos más a fondo más adelante. Si quieres, menciona lo sucedido y luego profundizaremos en las viejas experiencias cercanas a la muerte y después en esta nueva. Así que te daré los puntos clave de mi última aventura. Comencé este año con un tremendo estruendo. 2023. Predecía el año pasado que el 2023 para todos sería un año enorme e intenso, en muchos sentidos diferentes. Pero en fin, a 3 días de enero, el 3 de enero, mi situación empeoraba rápidamente. Quiero decir, sabía que estaba como tocando a la puerta de la muerte. Así que esto no fue una experiencia cercana a la muerte, fue una experiencia pre-agónica. Y se puso tan mal que mi esposa, Rafaela, dijo, más te vale llamar a tu médico y hacerte un análisis de sangre o algo así. Tienes que averiguarlo. Así que voy al médico. Y ella ordena estos análisis de sangre habituales y es como, Dios mío, esto no puede estar bien. Entonces nos pide ir a otro laboratorio de análisis clínicos y hacernos el mismo examen en un lugar completamente distinto porque no podía creer los resultados que recibió. Ni siquiera quería decirlo. Y luego obtiene los resultados de inmediato. Llama y le dice a Rafaela y le comenta, tienes que llevarlo a urgencias, ahora mismo. ¿De acuerdo? Llegamos a urgencias. Está abarrotado en la sala de espera. Así que esperamos un par de horas, pero nos llaman, nos conducen a uno de los consultorios. El doctor me ve y realiza algunas pruebas. Nadie me dice nada. Lo siguiente, ordena 2 enormes bolsas de transfusión de sangre y normalmente son de este tamaño. Sí, cada una es como de tamaño industrial, tamaño Costco. Sí, estuve ahí, en la sala de urgencias toda la noche, recibiendo estas 2 grandes transfusiones de sangre. Tomó alrededor de 6 horas. ¿Y alguna novedad? ¿Qué está pasando? Pero durante ese tiempo, tuve mucho tiempo sentado allí para observar las cosas y me di cuenta, creo que tenía razón. Estoy en proceso de morir, no como las otras experiencias cercanas a la muerte, porque en esas no sabía que iba a morir. Simplemente morí y luego regresé. La gente me lo decía, de este lado. Esta vez estoy viendo, oh sí, es una experiencia completamente diferente. Y en ese momento sentí que tal vez tenía unos días, hasta quizás un par de semanas, si no ocurría algo drástico. Estaba tan cerca, pero me están dando estas transfusiones de sangre y puedo decir que tengo un poco más de energía, ese tipo de cosas, pero me estaba preparando. Pensaba, de acuerdo, tengo que analizar bien esto y ver dónde estoy con todo. Bueno, resumiendo,
porque entraremos en detalles después. La siguiente mañana, entra el doctor y dice, bueno, te vamos a enviar al centro de Sacramento, a la próxima ciudad, al hospital más grande, porque tienen mejores instalaciones y cuentan con los médicos y todos los especialistas que pueden atenderte. No queremos internarte aquí porque definitivamente necesitas ser hospitalizado. Y yo dije, ¿qué tengo? Él dice, pues no sabemos. Eso es lo que vas a ir a averiguar. Y ahí lo dejamos. Está bien. Y luego, como un final inesperado, todos regresen. Escuchen hasta el final para descubrir qué le pasó a Michael al final de esta conversación. Pero volvamos atrás, porque la última vez que estuvimos aquí, hablábamos de tus habilidades psíquicas y el fenómeno que puedes hacer y cosas así. Pero no me había dado cuenta de que habías tenido experiencias cercanas a la muerte en ese momento. Así que cuando me enteré, simplemente apareció. En mi feed un día estaba como, espera un momento, ¿Michael tuvo experiencias cercanas a la muerte? Nunca habíamos mencionado eso antes. Tengo que traerlo de nuevo solo para hablar sobre las experiencias cercanas a la muerte. ¿Puedes contarme cómo era tu vida antes de tener tu primera experiencia cercana a la muerte? Eso es de lo que hablamos un poco durante la clase. Sí, está bien. He tenido una vida increíble. Siempre he sentido que he tenido como una vida bendecida, desde la infancia hasta el día de hoy. Pero los primeros 3 astrólogos que alguna vez interpretaron mi carta natal eran como doctores, intentando darte un mal pronóstico o diagnóstico, y estaban realmente serios, y cada uno comenzó su charla conmigo con, pues, lo siento. Y decían, has tenido una vida muy dura. Y yo pensaba, deben estar bromeando. Confundieron mi carta con la de otra persona, porque yo me considero el afortunado. He tenido una vida bendecida y encantada, si acaso. Y ellos insistían, oh, pero ha sido difícil y va a seguir siendo difícil. Y en mis veintes. Así que decían, te espera una vida larga y difícil. Y yo pensaba, ¿de qué hablan? No fue hasta que estaba con Rafaela, y ella sí que sabe de astrología. Yo no sé nada de astrología, pero ella me dijo, oh, sí, es verdad, porque para entonces ya había tenido al menos un par de mis experiencias cercanas a la muerte y todo. Ella dice, incluso recientemente, la mayoría de la gente no muere de repente y luego regresa y tiene que volver a la vida. Dije, pues aprendí mucho. No lo cambiaría por nada. Fue una gran experiencia. Él dice, bueno, esa es la diferencia. La mayoría de la gente pensaría, es una vida dura, y luego todas las cosas por las que has pasado en tu vida, cualquiera de ellas. Ellos, una persona normal, lo consideraría muy difícil. Y yo pensé, ¿en serio? Y ella dice sí. No todos son como tú, que tienes estos desafíos, pero para ti son como un juego, es como una aventura y estás aprendiendo. Y te ayuda a llegar a lugares. Sí, es cierto. Definitivamente así es como veo las cosas. Está bien entonces. ¿Qué sucedió antes de tu primera experiencia cercana a la muerte y qué edad tenías? Mi primera experiencia cercana a la muerte fue en 2004, poco antes de mi cumpleaños, así que habría sido. 2003 fue cuando cumplí 50 años. Sí, 53. Nací entonces, sí, en 2003 habría sido mi 50 aniversario. 2004 habría sido mi 50 cumpleaños, poco antes de eso. Tuve una forma grave de gota. ¿Sabes lo que es la gota? Es insoportable. Lo único que puedo decirle a la gente es que no le desearía ese dolor.
ni a mi peor enemigo, ni al peor criminal del universo o a quien sea. Tenía un umbral de dolor bastante alto, pero eso me superó. Literalmente, se puso tan mal que tuve lo que después supe que se llama gota migratoria y se extendió por todo mi cuerpo. Ay, Jesús. No solo en una pequeña articulación como le pasa a la mayoría. Y aquí viene la parte graciosa. Era vegetariano y no bebía alcohol. No fumaba, no comía carnes grasosas ni nada de eso. Siempre he llevado una vida muy, muy saludable en ese aspecto. Y en ese entonces, todo lo relacionado con la gota era, normalmente, hombres de mediana edad, con sobrepeso, que beben mucho vino tinto y otro alcohol, consumen cantidades excesivas de carne de res, carnes grasosas y cosas por el estilo. Y para mí era como, yo no hacía nada de eso. Aún así, tenía esta que se estaba expandiendo. Estaba por todas partes, hasta en cómo, las suturas del cráneo. Sí, eso era insoportable. Quiero decir, todo. Creo que algo estaba pasando, incluso con los pequeños huesos del oído interno. Así que era simplemente más allá del dolor. Y que era como y que había estas pelotones de guerreros dentro de mis articulaciones y en todos lados con fragmentos de vidrio, armas cortando todo al mismo tiempo. Así que no podía encontrar ninguna posición cómoda. Nada aliviaba nada. Así que fuera, de pie, acostado, sentado, nada funcionaba. Nada ayudaba. Y entonces Rafael tuvo que ir al pueblo a buscar algo. Y mientras ella no estaba, me quedé medio acurrucado en mi cama. Me marcho en solitario. No sé si lograré, no sé cuánto más tiempo. Y esto ha estado pasando ya un buen rato. Así que finalmente digo, oye Dios, realmente no sé cuánto más puedo soportar esto. Y de repente me veo literalmente sacado de mi cuerpo y trasladado a este lugar que yo compararía con un super sala de juntas de lujo. Esos bonitos muebles, sí. Una larga mesa de madera, muy pulida, y un ambiente muy agradable, de cierta opulencia. Y soy recibido por 5 seres grandiosos, magníficos, todos sentados alrededor de esta parte frontal de la mesa, y el ser que me acompañó a ese lugar se sentó al final de su especie de pequeña U, y hay un asiento vacío justo en la esquina, al lado de la cabecera de la mesa, y todos ellos me reciben. Fue como un regreso a casa total. Bienvenido a casa. Y yo pensé, vaya, estos son unos seres magníficos, iluminados. Y los conocía de trabajar en un nivel espiritual. Y todos decían, pues, has terminado, has logrado mucho más de lo que te propusiste para esta vida. Así que has concluido completamente. Tienes una opción. Puedes quedarte con nosotros aquí y continuar tu trabajo espiritual desde este lado. O, si quieres, puedes volver al cuerpo y seguir con tu labor allí. Yo estaba completamente neutral. No tenía deseo en ningún sentido. No tenía preferencia alguna. Es así. Literalmente. Lo que sea. Y entonces se me ocurrió esta idea genial.
y es muy peligrosa. Siempre que pienso así, Igualmente, amigo, igualmente. Siento que mi esposa piensa lo mismo. ay no, se le ocurrió una idea genial. Así que estoy viendo a estos 5 seres magníficos y pienso, wow, dije, pues en su sabiduría, ¿qué? Dirían que sería la mejor decisión que debería tomar es ¿qué? Sería de mayor beneficio no solo para mí, sino para cualquiera involucrado en mi vida o de alguna manera involucrado. Para mí quedarme aquí con ustedes y continuar o regresar y al instante todos, juntos, dijeron, si regresas, serás de mucho más beneficio que si te quedas aquí. Dije, está bien, eso es todo lo que necesitaba escuchar. Mándenme de vuelta. Y dijeron, está bien. Y así, el mismo ser que me acompañó a esa reunión me llevó de vuelta a mi cuerpo. Cuando regresé, fue como, estoy jadeando y todo eso y solo digo, wow. Pero antes, cuando me estaba dando la vuelta, saliendo de ese espacio de reunión, pensé, oh, hasta entonces, cuando estás en espíritu, el cuerpo no significa nada. No hay tiempo, no hay cuerpos, no hay mundo. Es como si solo estuviera ahí, en el ser. Pero en cuanto comienzo a enfocar mi atención en regresar a la tierra, en volver al cuerpo, ah, sí, un detalle menor. Tengo este cuerpo con un dolor inmenso, un dolor insoportable que no desaparecerá en semanas. Así que me doy la vuelta antes de que me escolten completamente hacia afuera. Dije, si voy a ser de alguna utilidad para alguien, incluso para mí mismo, voy a necesitar ayuda para sanar y así no tener que estar en ese dolor tan excruciante todo el tiempo. Y son muy parcos en sus palabras. Es como, está bien. Eso es lo último que los escuché decir. Está bien. Y me están llevando de vuelta a mi cuerpo. Pero una vez que entré en mi cuerpo, la misma voz que escuché decir, está bien, llegó a mi oído y dijo, ve a tu computadora y busca ácido úrico. Y yo dije, prácticamente podría tener un doctorado en ácido úrico. Investigué a fondo en línea, consulté médicos, sanadores y todas las personas relacionadas para obtener la información necesaria. Dijeron, solo hazlo. Bueno, voy y lo hago. Enciendo la computadora, la miro y pongo la palabra de búsqueda y todo lo mismo que ya he leído 100 veces aparece en la pantalla. Entonces, algo está parpadeando de este lado, donde están los anuncios. Y veo en la parte superior, oh, dice cura para la gota. Y era un anuncio nuevo. Nunca lo había visto antes. Al hacer clic, ingreso al sitio. La empresa era tan nueva. El fundador tenía un breve resumen de su historia que, Dios mío, sonaba tan complicada como la mía, pero logró encontrar una solución. Todo es natural. Entonces, yo hago clic para leer más y al final dice, sí, si tienes alguna pregunta, mándame un correo. Así que de inmediato escribo un correo de como 3 páginas sobre lo que ha pasado y lo que he hecho, y nada ha funcionado. Me responde en menos de 15 minutos, que era inaudito. En línea algo. Así que entonces dije, está bien, aquí va. Y él dice, oh, una de las cosas que mencioné fue, nada funcionaba y está relacionado con lo que como. Así que llegué al punto de, incluso lechuga iceberg sin nada encima, empeoraba las cosas. Eso es inaudito en cualquier estudio, ¿verdad? Así que decidí que tenía otra idea genial. Oh, haré un ayuno de solo agua. Me gusta ayunar. Él respondió de inmediato diciendo, termina tu ayuno ahora mismo
sería mejor que comieras media vaca y bebieras casi 4 litros de vino justo ahora para la gota que hacer un ayuno de solo agua. Y lo explicó. Dice, bueno, el ácido úrico proviene de la descomposición de las purinas. Y esto es lo que sucede. Cuando comes alimentos realmente ricos en purinas, pero incluso sucede más cuando tus músculos se descomponen por el ayuno. Cuando no consumes suficientes calorías, eso Empieza a sacarlo de canibalizar tu sistema. Sí. deja que inunde tu ser por completo. Pediste esto y sin duda te sanó por completo. No me curó, pero empezó a aliviar, aunque todavía tardó unas semanas, pero comenzó a aliviarlo. Y entonces, en ese momento, yo fui con uno de mis alumnos avanzados, que resultó ser un increíble médico y doctora osteópata y especializada en terapia nutricional. Así que fui con ella, la consulté y dijo, Dios mío, revisó mis análisis de sangre. Así que me dio todos estos suplementos y poco a poco, lentamente comienzo a no tener los síntomas agudos. Permíteme preguntarte, cuando regresaste de esta experiencia cercana a la muerte, digo, ya eras muy espiritual, Ya había sido toda mi vida. toda tu vida. Así que incluso la forma en que hablas de ello es como si ni siquiera fuera gran cosa para ti. Como, oh, es un consejo de ancianos. Básicamente eso fue lo que me sonó. Es un consejo de ancianos. Estoy contento. Realmente no me importa de ninguna manera. Tú me dices, fue como muy así, porque la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte son como, oh Dios mío, vi a Jesús, vi a mi guía espiritual, esto es increíble. Y tú estabas como, hola chicos, básicamente, por tu trabajo y lo que haces. Eso es muy único, no lo escucho muy seguido. Normalmente las experiencias cercanas a la muerte cuando ocurren es la primera vez, sí, que sucede un despertar espiritual, pero tú ya habías despertado antes de esto, así que estabas como, ah, esto es solo parte de mi camino. Entonces regresaste. Parecía que simplemente regresaste y te curaste tú mismo. Te tomó un tiempo sanarte y luego volviste al camino haciendo tu trabajo y todo lo que hacías. ¿Cómo fue la segunda experiencia cercana a la muerte? Oh, una de esas cosas. Aunque la sanación llevó su tiempo, esa primera experiencia cercana a la muerte ocurrió un miércoles, el único día que tenía entre medio de terminar de enseñar un retiro de 3 días en nuestra casa a unas 40 o 50 personas, sanación tras sanación. Y el siguiente fin de semana, viernes, sábado, domingo, donde nuestras preparaciones tenían que empezar el miércoles para terminar todo, porque les dábamos de comer y todo. Así que ese era el único día que tenía. Estar cerca de la muerte. Sí, porque en ese momento no cancelamos nada. Es como, bueno, ya regresé, así que puedo seguir enseñando. Programaste tu experiencia cercana a la muerte, casi debes programar tu cercana a la muerte. Experiencia en un momento conveniente. Tengo cosas que hacer, tengo agendas, no tengo tiempo para esto. Mira, el miércoles es el único día que podrías hacer esto. ¿Quieren reunirse conmigo allá arriba, en el cielo, y hablar sobre mi viaje espiritual? Podría el miércoles. No puedo el martes ni el jueves. Tiene que ser el miércoles. Es un cague de risa. Sí, ahora que lo dices. Es un cague de risa. Está bien, entonces has regresado y sigues trabajando. ¿Cómo fue tu segunda experiencia cercana a la muerte? Segunda experiencia cercana a la muerte. Pues cuando regresé de la primera, me dijeron sin lugar a dudas, tu registro está limpio, la baraja está clara, no tienes obligaciones, no tienes que cumplir con compromisos pasados. ¿Ya terminaste con todo eso? ¿Este es un contrato nuevo? Y así fue. Literalmente, como renacer completamente, solo que en el mismo cuerpo y no en el de un bebé. Pero les dije, sí, pero tengo algunos.
compromisos previos. Quiero cumplirlos porque la mayoría no entenderá eso. Y ellos dijeron, bueno, tú decides, tú tienes el control, pero solo te estamos informando lo que tienes que hacer. No tienes que hacer nada de eso. Dije, sí, déjame terminar con los compromisos previos. Me tomó exactamente 2 años completos terminar todos los compromisos pasados a mi satisfacción. Y recuerdo el día que eso sucedió, dije, ya terminé con lo viejo. Puedo avanzar a un nuevo nivel que tengo que crear. Y esa es una de mis partes favoritas de la vida, crear cosas nuevas. Así que lo esperaba con muchas ganas y pensé, sí, creo que incluso le dije a Rafael, sí, ya terminé con lo viejo, ahora es tiempo de lo nuevo. Será un espacio completamente nuevo. Puedo empezar así. Al día siguiente tuve mi primer infarto y mi segunda experiencia cercana a la muerte. Sí, tienen sentido del humor, de verdad que sí, tengo que decirlo. Sí. Van y dicen, bueno, por fin, lo estábamos esperando. Ahora, Permíteme preguntarte como vegetariano, ¿qué tipo de ataque al corazón tendrías? Digo, esto no tiene sentido, a menos que solo te estés llenando de quesos, leches y huevos. en ese momento, cuando tuve mi primer infarto, era vegetariano vegano. Claro, entonces eras. Sin lácteos, ¿cómo es posible tener algo así en primer lugar? ¿Es algo a lo que genéticamente estabas predispuesto? No, esto ha sido parte médica de mi vida. Desde que era niño, me llevaban con doctores y me examinaban y me daban este tipo de medicamentos. Nada encajaba con nada. Eres una rareza en cuanto al cuerpo, lamentablemente. Enfermedades, sí. Para muchos, ser vegano implica ser vegetariano estricto. Los infartos no son comunes. Las enfermedades cardíacas tampoco. Puede que tengas otras condiciones, pero esas no suelen ser una de ellas. Eso me intriga mucho. Vale, entonces tienes un infarto. Y el infarto proviene en retrospectiva, de una charla en este congreso de 3 días el domingo por la mañana. Esa noche nos invitaron por un amigo nuestro que tiene un centro de sanación, un sanador, en el Bob, estado vecino, arriba. Pero solo era como hora y media en coche a su lugar desde donde vivíamos en ese entonces en el norte de California. Fue una fiesta de cumpleaños para otro maestro espiritual y autor a quien no conocía en ese momento. Pero pensé, bueno, vamos, algo diferente que hacer. Y luego veremos a algunos de nuestros amigos y esas cosas. Está bien, fuimos. Fue una buena fiesta y todo. Gente estupenda. Cuando llegue el momento. ¿Cómo le llaman a eso? El pastel de cumpleaños con las velas. Y le están partiendo un pedazo a este hombre. Y todos están cantando. Todos cantamos y le deseamos feliz cumpleaños. Él sopla las velas y todo. Y luego empiezan todo de nuevo. Aquí viene otra persona con un pastel con un incendio forestal de velas arriba. Y entonces empiezo a notar, viene hacia mí con un pastel y alguien dice, sí, acabamos de enterarnos hace una hora que tu cumpleaños es en 3 días. Dije, sí, así es, sí. Decidimos que también teníamos que incluirte, así que conseguimos otro pastel, ¿vale? Ella lo trae y dice, oh, espera un momento, no puedes soplarlo, tienes que cerrar los ojos y pedir tu deseo, ¿verdad? Dije, oh, sí. Así que cerré los ojos. Y ya. Pantalla en blanco, ¿verdad? Deseo, ¿qué deseo? Y realmente no hay nada que pudiera desear hasta que mi mente está en blanco y totalmente quieta. No puedo escuchar a nadie ni nada, solo hay silencio. Entonces, en medio de él, hay este resplandor dorado que simplemente comienza a crecer y crecer y crecer.
y puedo decir, oh sí, esa es la energía de Cristo. Y luego pensé, oh, eso sería un buen deseo. Un excelente deseo de cumpleaños sería, sí, me gustaría encarnar más a Cristo. Así que pedí ese deseo. Abrí los ojos y ella dice, bueno, ahora sopla la vela, sopla las velas. Todos empiezan a cantar, toda una celebración. Pensé que eso era todo. Mientras tanto, Rafael hablaba con el anfitrión a cierta distancia de mí, y ella no me lo dijo hasta que regresé, después de volver de mi segunda experiencia cercana a la muerte y del hospital y todo lo demás. Y me contó que todo el tiempo, previo a soplar la vela de mi cumpleaños, y todo, estaban hablando de el amigo sanador nuestro tuvo una experiencia cercana a la muerte o casi muerte. No murió, pero sufrió un infarto y se encerró en su santuario decidido a curarse por su cuenta en lugar de ir al hospital, porque él era, ya sabes, médico y todo eso. Ese tipo de, pues, y lo logró. Y aparentemente estaba bien. Y Rafael se cuestiona, ¿por qué me cuenta todo con tanto detalle? Y entonces, cuando estaba soplando la vela, ella dijo, cierra los ojos. Y obviamente estabas viendo lo que ibas a desear. Y ella dice, te vi salir deprisa. Y en ese momento, ella dijo que no quería ver eso. Ella dice, lo que tú quieras, te veo irte. Así que no me dijo nada de eso hasta mucho después. Tras esta experiencia, volvemos a casa. Todo está perfecto. Me siento genial. Duermo de maravilla. A la mañana siguiente, me están llevando. Despierto aquí, pero estaba en una eterna, infinita dicha fuera del cuerpo. Y lo que empezó a traerme de vuelta a este mundo fue el tintineo y el agua corriendo en la cocina. Rafael está preparando el desayuno para el perro que teníamos y los gatos. Eso de alguna manera me despertó y siempre disfruté ese sonido. Clic, clic, clic. Y luego puedo escuchar a nuestro perro. Así que simplemente regreso más a mi cuerpo, pero aún estoy en este total felicidad sin límites. Y entonces me di cuenta, oh, tengo una reunión muy importante, hombre, de Israel. Específicamente, vino a Estados Unidos y me buscó y programó una cita para verme en mi oficina en la ciudad a las 10:00 de esa mañana. Así que pensé que mejor me levanto. Fue difícil levantarme de ese estado, pero lo hice. Y puse ambos pies en el suelo y comencé a preparar las cosas de la mañana para vestirme y todo, ir a la ducha y todo eso. Y de repente fue como si me hubieran lanzado al secador de la lavadora. No sabía dónde estaba arriba. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Experimenté como si un rayo me golpeara por dentro y luego me arrojaran en una secadora, sin tener la menor pista de hacia dónde me dirigía. Justo en ese momento, Rafael entra al cuarto y yo apenas intentando levantarme y ella dice, ¿qué te pasa? ¿Te está dando un infarto? Cuando era adolescente, por 3 años fui enfermero con licencia y sufrí un infarto. ¿Cuáles eran los síntomas? Síntomas al recordar los síntomas de la persona fallecida que mencionábamos hace muchísimos años, ¿verdad? Y era muy sencillo. Ahora tienen una sintomatología mucho mejor.
Pero en aquel entonces nos instruían decir a los pacientes, oh, siente como si tuviera un elefante en el pecho y siente dolor que se irradia hacia abajo por su brazo izquierdo. Lo tendré en cuenta. Incluso en ese estado, al pensarlo, se siente como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. Todo lo que podía visualizar era un gran elefante rosa de caricatura en mi pecho. Y comencé a reír. Y dije, no, no se siente como si algún elefante estuviera en mi pecho. ¿Y el dolor que se irradia por mi brazo izquierdo? Respondo, no, no hay dolor bajando por mi brazo izquierdo. Si acaso, es más hacia la derecha, y esto y aquello. Pero en ese momento, comienzo a preguntarme, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y pensé, oh, esto es, de alguna manera la Kundalini simplemente despegó, lo cual tiene sentido al despertar de esta experiencia de dicha total, ilimitada y sublime. Así que le digo a Rafael, no, no creo que sea eso, pero me gustaría una sanación, porque podrías revisar, echar un vistazo a mi Kundalini, está por todos lados. Y ella dice, está bien, entonces ella va al salón y comienza a darme una sanación. Me visto y todo, y lo que recuerdo es que simplemente entré al salón y por alguna razón sentí que realmente necesitaba salir afuera. Era un día espléndido, espléndido, y día de verano. Y en nuestro patio trasero hay como un patio principal, y dentro del patio principal hay una zona elevada que tiene un pequeño césped, y nunca había visto ese pedazo de césped más verde de lo que estaba ese día. Y cielos despejados, un día absolutamente hermoso. Dije, necesito estar en el sol y necesito estar en la tierra, en el pasto, en la naturaleza. Así que bajé por la parte de atrás mientras ella me daba la sanación y llegué allí y me arrodillé en el pasto y mi cuerpo simplemente se desplomó. Pero eso no fue una experiencia cercana a la muerte, creo, porque todavía estaba consciente del cuerpo, pero mayormente fuera. Me encontré fuera del cuerpo. Y en cuanto salí, mucho más. Estoy rodeado por un círculo completo de 12 maestros. Cuando dices maestros, ¿te refieres a maestros que reconocemos o simplemente lo sabías? Lo sabía. Algunos de ellos no reconocí de inmediato, pero a la mayoría sí. Los relacioné y comuniqué con ellos durante mis meditaciones y otras experiencias fuera del cuerpo que he tenido. Todos estaban allí. Mi primer pensamiento fue, gracias a Dios que están aquí. Y por alguna razón tuve esta visión de llegar volando como Superman para salvarme. No. En cuanto dije, gracias a Dios que están todos aquí, todos me reconocen. Yo los reconozco. Se alejan retrocediendo, lejos de mí. Y en ese momento estoy pensando en Jesús en la cruz, diciendo, ¿por qué me has abandonado? Dije, espera un momento, ¿no estás aquí por intervención divina? Y el mensaje era tan claro. Es simplemente, este es tu momento para tomar una decisión muy importante y no podemos interferir en eso. Es totalmente tu decisión tomarla. Y estoy como alguna pista sobre de qué trata esta decisión. No, eso fue todo. Silencio total. Están ahí. Puedo sentir su amor y apoyo y todo, pero no van a interferir, no van a intervenir en nada. ¿Está bien? Entonces estoy solo en esto. Pero dijeron que tengo que decidir. Una decisión. Tengo que tomar alguna decisión. Y es la decisión más importante. Así que voy. De acuerdo. No es qué quiero para mi cumpleaños.
Es una decisión crucial relacionada con la vida, ya sea la mía o la de todos. Y lo primero que pienso es, bueno, en la mayoría de los casos, si alguien estuviera pasando por una situación similar a la mía, podría estar considerando, bueno, ¿quiero vivir o quiero morir? Algo así. Ya he pasado por eso y a mí de cualquier manera está bien. Y ya sé con total certeza que de todos modos nunca voy a morir. El cuerpo morirá, pero yo no voy a morir. Así que eso no es una opción para mí. Y estoy considerando, bueno, ¿y entonces cuál sería la elección más importante que tengo que tomar donde estoy, en mi conciencia, sobre la vida y especialmente mi vida? Y pensé, realmente, al principio no podía imaginar que sería eso. Y de repente me golpeó, se encendió la luz y simplemente dije, oh, a pesar de toda mi experiencia, en experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte y todo lo demás, ya no tengo miedo a la muerte física, pero aún así me vi viviendo desde el nacimiento hasta la muerte física en esta vida. Me preocupa esta vida y me di cuenta de que nunca había tomado una decisión sobre la vida eterna, la vida que nunca termina, estés aquí o allá o en cualquier lugar. Pensé, está bien, esa es la decisión que debo tomar. ¿Estoy listo para declarar vivir la vida eterna? ¿Estoy listo para decidir vivir en vez de limitarme al nacimiento y la muerte? Después de morir, ¿continúo como espíritu y regreso para mi próxima vida? ¿O elijo el todo? Vida eterna, ya sea que esté aquí o fuera del cuerpo. Y cuando vi eso, a primera vista, podría parecer una decisión bastante obvia y sencilla. ¿No es así? Porque todos tenemos vida eterna de todos modos. Pero no es hasta que tomas la decisión consciente de tenerla que tienes que vivir conforme a ella. Y entonces pensé, bueno, ¿cómo sería eso? Vivir tomando la decisión de vivir, no ya esta vida temporal, esta existencia, sino que esta vida no tiene fin. Oh, eso realmente me asustó. ¿Y por qué la vida eterna asustaría a alguien? Pues porque supe al instante, si yo decidía aceptar que vivía una vida eterna mientras aún estoy aquí, eso significa que ya no puedo vivir una vida condicional. No puedo imponer condiciones. Me pregunto qué día nos espera y qué bienestar deseamos experimentar hoy. Tienes que vivir la vida como te llega, tal como se presenta, sin juzgar, sin obsesionarme con cómo voy a resolver este problema de por qué me está pasando esto. Entonces, eso es aterrador. Sí, es intenso. ¿Estoy listo para asumirlo? Porque no me importaba si físicamente moría. Eso lo tenía más que claro. Pero si regreso, ¿y si quedo discapacitado? ¿Y si quedo inútil de alguna manera? ¿Y si tengo que quedarme en cama? Oh, aún no estoy listo para eso. Pero luego vi, bueno, la escritura que estaba en la pared. Ya lo sé. Tarde o temprano tengo que tomar esta decisión. No necesito tomarla en esta vida. No tengo que tomarla en la próxima vida. Puedo tomarla dentro de 100 vidas, a partir de ahora. Tengo que hacerlo en algún momento, porque se trata de la vida eterna. Así que pensé, bueno, mejor lo hago ahora. Siempre he sido así, toda mi vida. Bueno, si tengo que hacer algo tarde o temprano, mejor lo hago ahora y no después.
sacármelo de encima. Sí, sacármelo de encima. ¿Por qué posponer lo inevitable? Así que pensé, está bien, tomaré esa decisión, me adaptaré a lo que venga. Empezaré a practicar el vivir realmente la vida, sin imponerle ninguna de mis condiciones. Y tomé esa decisión. Y en cuanto la tomé, todo como que cambió. Seguía sintiendo esto, lo que sea que estuviera pasando físicamente. Y para ese momento ya lo podía sentir en el pecho. Se sentía muy pesado, no como un dolor aplastante en el pecho, sino simplemente pesadez, como la pesadez del sufrimiento del mundo. Así que ahora me doy cuenta, oh, estoy más presente en mi cuerpo para darme cuenta, oh, el cuerpo está encorvado sobre el pasto con la frente tocando el césped, y aún así estoy viendo este verde vibrante del pasto, todas las hojas de hierba justo frente a mis ojos, y digo, hola Madre Tierra, es simplemente total. Madre Tierra está ahí como conciencia, y dije, ¿sabes? Tengo esta increíble pesadez en el pecho y creo que necesito dejarla ir. ¿Te parecería bien si simplemente lo suelto en esta tierra, este pasto y todo lo demás? Y ella dijo, bastante. Lo que sucedió después fue, esta increíble y vibrante hierba verde se abre como una cortina de terciopelo infinito, negro, y toda mi visión frente a mí ya no es esta hierba verde, es esta solidez, rectitud, planicie, profundidad, infinito, negrura, pero es cálida y completamente acogedora. Así que me digo, bueno, aquí va, y simplemente suelto por completo lo que sea que estoy sosteniendo en mi pecho y empiezo a ver todas las imágenes y la energía de los miles y miles de personas a quienes he dado sanaciones durante muchos años. Y aunque fui meticuloso al limpiando mi espacio y energía después de cada sanación, porque no quería cargar con lo que absorbí de los demás, personas en mi vida personal. Así que entrenado a ese nivel y todo, y lo practicaba todo el tiempo. Sin embargo, no estás consciente de todo, así que lo que resistes inconscientemente tiende a quedarse. Entonces me di cuenta, oh, esto se acabó. Todas estas décadas sanando gente, pequeñas partes que no atendí, y estoy demasiado ocupado y paso al siguiente. Eso se acumula. Resulta ser una cantidad bastante considerable. Y todo eso está saliendo como una cascada. Me sentía cada vez mejor y mejor y mejor. Y luego se acabó y el telón se cierra. Vuelve a ser pasto verde de nuevo. Dije, muchas gracias. Y puedo sentarme río arriba. Pensé, vaya, ¿no es eso genial? Y justo cuando me levanto, escucho esta voz masculina detrás de mí, una voz física, de hombre, y dice, oh, lo siento, señor Tamura. No sabía que estabas meditando. Y se escapó. Ese era nuestro nuevo jardinero. Esa fue la primera vez que nos vimos, ¿verdad? Y pasó un tiempo antes de hablar de cosas personales. Me dijo que antes de ser jardinero fue paramédico. Break time 0.20 horas. Así que pensé, gracias. Ese era mi plan B. Sí, si me encontraba muerto o inconsciente en el suelo, sabría exactamente qué hacer. Pensé que todo está divinamente coreografiado. Es así, ¿verdad? De hecho, ahora estoy muy seguro de haberlo vivido muchas veces. Hasta la última partícula subatómica. Es parte de la coreografía, porque no somos los coreógrafos como seres humanos. Pero ¿realmente crees que nuestra
¿Intención es clara? Nuestras ideas Sí, definitivamente. y manipular. Sí, porque esa parte funciona con espíritu. La totalidad del espíritu es indivisible. No es parte de este mundo. Por eso dije, ¿es espíritu o Dios? Coreógrafo divino. Eso está detrás de lo que sucede hasta el más mínimo, hasta la última partícula subatómica y las células de nuestro cuerpo y todo. Pero el coreógrafo trabaja con cada pequeñísima, lo que consideramos partículas diminutas y las enormes galaxias en concierto. No deja nada fuera. Pero no pertenecen a aquellos que simplemente dicen así será. Eso depende de nosotros, quienes estamos en este mundo, tomando decisiones, teniendo intenciones, rezando, pidiendo cosas, lo que sea. Así es, en cada nivel de todo, incluso aquello que buscamos inconscientemente. Oh, no quiero ver a esa persona así, pero realmente no estás pensando en eso. Todo eso entra en juego. Michael, esas dos experiencias son intensas, pero ahora quiero llevarte de regreso al momento culminante del inicio de nuestra conversación para quienes aún están con nosotros y quieren saber qué ha pasado recientemente en tu vida. Así que la última vez que dejamos a nuestro héroe en el acantilado colgando, mientras el hombre del bigote retorcía su bigote y el tren se acerca a la chica. No, la última vez que hablamos, estabas hablando con los doctores, estabas a punto de ser trasladado a un mejor hospital que pudiera tratarte mejor y preguntas, ¿qué tengo? Y ahí fue donde nos quedamos. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre qué está pasando ahora y en qué se diferencia de las historias que acabas de contar? Sí, pues en total he tenido 7 experiencias cercanas a la muerte. Oh, Jesús. Entonces, ¿requeriremos más episodios para eso? Entonces, esa es una pequeña historia previa a esta nueva experiencia, a principios de este año. Y cuando me trasladaron en una ambulancia a este nuevo hospital, supongo que cuando los paramédicos te llevan en una ambulancia, tienen que ir a la sala de emergencias, aunque yo no me quedé ahí. Y ellos decían, ah, sí, tenemos que llevarlo al cuarto piso. Bueno, nunca había estado en ese hospital. No sé qué hay en el cuarto piso, pero... Entonces, subimos en el elevador, salimos al pasillo y me llevan en esta camilla, así que todo lo que podía ver era hacia arriba. Y abren las puertas dobles, unas grandes puertas dobles, y me empujan por ahí. Y alzo la vista justo a tiempo para ver un enorme letrero en la parte superior de la puerta que dice oncología. Y pienso, oncología. El cáncer era lo último en lo que pensaba, ¿verdad? Desde que he tenido situaciones extrañas, médicamente hablando, durante la mayor parte de mi vida, podría haber esperado cualquier cosa, pero el cáncer no estaba ni cerca de ser una de las principales, ni siquiera cerca. Nunca siquiera lo pensé, pero he trabajado con, diría, bastantes, cientos, tal vez un par de cientos de personas en sesiones privadas que tenían algún tipo de cáncer. Así que pienso, está bien, eso parece extraño, pero bueno, y luego sigo siendo trasladado por este pasillo. Oh, tal vez estoy saliendo de esta sala de oncología hacia otra diferente. Cama, la siguiente. Efectivamente, llegamos a lo siguiente. Puertas dobles, y no entendí lo que decía el letrero. Solo decía TMO en letras grandes. No sé qué significa eso. Así que me empujan hacia allí, pero puedo darme cuenta. Oh, esto es solo una subdivisión de la sala de oncología todavía. No es separada, pero es mucho más exclusiva, mucho más
específica. Y así pensé, en un lugar mucho más pequeño, pero como 10 veces más limpio que cualquier otra parte del hospital. Así que pensé, bueno, al menos está realmente limpio. Y me llevan a la primera habitación disponible a la izquierda. Y resulta ser una habitación privada. Así que pienso, bueno, al menos si voy a morir, estaré en una habitación privada en lugar de gente vomitando y esas cosas encima de mí. Así que digo, bueno, eso es ver el lado positivo de las cosas. Me dejan ahí, nadie me ha dicho nada aún. Y, y luego aparece el doctor y puedo darme cuenta de que es alguien importante porque viene con internos, residentes y demás gente siguiéndolo con portapapeles y todo eso, pendiente de cada palabra que dice. Así que pensé, está bien. Y él dice, sí. Quiero decir, hay muy poca introducción o algo así. Va directo al grano. Dice, sí, sabemos que tienes definitivamente leucemia. Voy a ir. Aunque si tuviera cáncer, esa sería la última clase de cáncer que habría imaginado. Y pensé, eso es interesante. Y él dice, pero aún no sabemos qué tipo de leucemia es. Hay varios tipos distintos y hace una gran diferencia cuál tengas, pero lo sabremos después de la biopsia de hoy y entonces conoceré los resultados para mañana por la mañana. Así que tu diagnóstico definitivo tendrá que esperar. Dije, está bien, no hay problema. Estoy en la sala de oncología. No saben qué tipo de leucemia tengo, pero estoy seguro de que esto tiene que ver con la leucemia en este ala en particular. A la mañana siguiente, alrededor de las 07:00, durante su ronda, pregunta, ¿tienes leucemia mieloide aguda? Eso es lo único que sabía sobre la leucemia. No conozco ningún otro tipo de leucemia ni nada, pero la LMA, en algún lugar, sabía, sí, ¿no es esa la forma más agresiva de leucemia que puedes tener? Y él dice, sí. Dije, está bien. Mi primera, mi tipo de reacción ante eso fue sorprendente. Fue como si hubo momentos en mi vida en los que, ya que trabajo con tantas personas con diferentes tipos de cáncer, ¿cómo sería eso? Algunas personas lo manejaron muy bien, otras no tanto. Intenté imaginar cómo es para una persona que recibe, especialmente al principio, cuando el médico llega, de acuerdo, tienes cáncer y todo eso. Y solo pensé, no sé, no estoy seguro. Probablemente sentiría que preferiría tener otra cosa. Como un resfriado. Sí, si tuviera que padecer algún tipo de enfermedad o afección, preferiría tener algo distinto, porque he visto tanto sufrimiento con eso. Pero cuando él me dijo, no solo tengo leucemia, sino que es la forma más agresiva, y en ese momento no sabía cuál era la expectativa de vida ni nada, pero aún así, después de las transfusiones de sangre y todo, todavía me siento como si estuviera en las puertas de la muerte. Y eso podría explicar que esta es la forma más agresiva. Y todo lo que sabía es que quien quiera que tenga, esto si no se trata desde el principio. No hay muchas probabilidades de durar mucho tiempo. Entonces, por cierto, sentí, pensé, sí puede que esté bastante avanzado con esto. Entonces, esa es la forma más agresiva, ¿verdad? Y él dice, así es. Digo, está bien. Entonces, justo ahí, él dijo, ¿quieres saber tus opciones? Dije, sí. Él dice, porque tienes esto, tienes que tomar una decisión. Para la primera hora de la mañana de mañana, ¿cómo quieres proceder? Y me dio 4 opciones. Uno, bueno, comenzó con la opción con más posibilidades de sobrevivir. Quiero decir, a este nivel no se habla de sanar o curar o algo así. Es, ¿cómo puede durar más tiempo?
Y él dice, pero considerando su edad y sus condiciones cardíacas preexistentes y todo lo demás, esa forma de quimioterapia. Dice, yo en todos mis años de experiencia no creo que vaya a sobrevivir ni siquiera la mitad de la primera semana. Así que dice, no es algo que recomendaría en absoluto. Yo digo, está bien, porque de todos modos no quería hacer eso. Entonces él dijo, la segunda opción, que es la única otra opción que tengo para usted, es una versión más ligera de quimio y tiene 5 días seguidos al inicio de cada mes. Y el resto del mes está con un medicamento en particular especialmente, y un par más como preventivo. Y eso probablemente le dará la mejor oportunidad para una remisión con el tiempo. Pero es algo que probablemente tendrás que hacer por el resto de tu vida. Pensé, wow, ¿cada mes? Sí, 5 días al mes, todos los meses. Y pensé, ¿quién podría sobrevivir a eso? Probablemente. Así que, de todos modos, y en ese momento, solo estaba pensando en la sala de emergencias. Ya estoy pensando en los siguientes pasos para mí. ¿Qué haría? Y así prácticamente. Me he resignado. Bueno, me gustaría tener al menos un par de 3 meses para poder poner en orden los asuntos mundanos, para ayudar a mi esposa a prepararse para lo que viene, porque fue entonces cuando noté, oh, esto no es como ninguna experiencia cercana a la muerte que haya tenido. Fue entonces cuando me di cuenta, vaya, en todas mis experiencias cercanas a la muerte, no supe de mi fallecimiento hasta que regresé. Otras personas me lo contaron. ¿Qué pasó de este lado? Esta vez la estoy enfrentando de frente, avanzando hacia ella. Es una experiencia totalmente distinta, porque para mí, cuando ya no temes a la muerte física, la recibo prácticamente con los brazos abiertos. Y especialmente porque supe que no solo me lo dijeron los maestros en mi primera experiencia cercana a la muerte, sino que ya lo sabía en lo más profundo de mi corazón. Ya terminé aquí. Hace tiempo que terminé. Pero mientras más tiempo pueda estar aquí, puedo hacer más. Y mientras lo que esté haciendo beneficie a alguien, estoy dispuesto a quedarme y aprovecharlo al máximo, porque también ya sabía por lo que me dijeron que estar aquí es de mayor beneficio. Así que pensé, bueno, entonces puedo aguantar mientras esté funcional y capaz de beneficiar de alguna manera. Entonces, estoy pensando, sí, me gustaría tener al menos 2 o 3 meses para prepararme, no solo a mi familia, mis hijos y a Rafael, que es importante porque sabemos lo de las finanzas, la casa y todo eso. Y si me voy, los ingresos se van a reducir a prácticamente un porcentaje muy pequeño. Entonces nos mudamos, vendemos la casa ahora y en ese momento me voy. Estaría absolutamente nada en ese departamento porque no puedo funcionar a ese nivel, ¿verdad? Y, sí, a mis hijos no les va a gustar escuchar esta noticia, obviamente, ¿verdad? Así que tengo que darles algo de tiempo para que tal vez nunca se acostumbren a la idea, pero al menos no es como de golpe, ¡zas! Voy a morir en 2 semanas o 3 semanas. Así que necesito un poco de tiempo para prepararlos de verdad, en plan, esto es real, chicos, no voy a estar aquí para siempre. Y es fácil decir eso a la gente, y la gente responde, sí, claro, ninguno de nosotros va a estar aquí para siempre, pero especialmente cuando te aman y te respetan y se preocupan por ti. No van a querer ni siquiera pensar en qué vamos a hacer cuando él se vaya, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo se llama?
la repercusión o la consecuencia de eso en sus vidas. Así que pensé que van a necesitar más tiempo. Necesito comunicarme en ese nivel específico con ellos por un tiempo. Creí que si tuviera de 2 a 3 meses podría lograrlo, pero no creo que en 2 o 3 meses sea necesario estar funcionando. De hecho, puedo comunicarme con la gente cara a cara. Entonces él me dice, está bien. Pregunté, ¿cuáles son las otras opciones? Y él responde, las otras dos son ir a casa y morir. Y él dice, la primera es simplemente directo. Te dan de alta del hospital sin tratamientos, sin medicamentos, nada. Y te organizamos con cuidados paliativos y todo eso para intentar mantenerte lo más libre de dolor posible y bla, 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 hacerlo más fácil para irte. Dije, está bien. Y entonces él dice, la segunda mejor opción es que aún así te vas a casa. Y no vamos a organizarte realmente con tratamientos como tal, pero recibirás transfusiones de sangre según sea necesario. Porque lo que pasa con la leucemia, y especialmente esta forma, es que tienes tan pocas células rojas de la sangre, prácticamente ninguna célula blanca. Si el cáncer no te mata, pues todas las demás cosas que pueden suceder porque estás completamente desprotegido, no tienes sistema inmunológico para defenderte. Transfusiones periódicas. Podrías, tal vez, lograr durar, a lo mucho, 2 o 3 meses. Esto fue hace como un par de meses ya. Esto fue en enero, así que hace 2 meses y medio. Sí, estoy cerca de lograrlo, pero he tenido transfusiones de sangre y he tenido la segunda opción que él me dio, que era su recomendación, era lo que yo llamo quimio ligera. Sí, has tenido quimio. Me administraron la primera quimio de 5 días por vía intravenosa mientras aún estaba en el hospital. Tan pronto como terminé el quinto día, me dieron de alta del hospital porque no tenía seguro médico. Esto es otra parte de todo. Con lo que tuvimos que lidiar es que he tenido seguro de la misma, compañía de seguros grande desde mis veintitantos años, sin interrupciones, sin retrasos en los pagos ni nada, hasta ellos escribieron a Rafael y dijeron, porque Rafael estaba de nuevo en esa misma póliza conmigo, y dijeron, ustedes fueron incluidos en la póliza que tienen y que nosotros descontinuamos hace unos años. Pero por la bondad de nuestro corazón los mantuvimos, aunque duplicamos el costo de su seguro y todo. Pero hemos decidido que ya no podemos hacerlo. A partir del 31 de diciembre de 2022, lo descontinuaremos por completo. Esa póliza dejará de existir. Y te van a sorprender. Una opción para una nueva. Pues enviaron ese aviso a nuestros contadores, nuestros antiguos contadores, que están en Los Ángeles, y nosotros estamos en el norte de California. Rafael no lo recibió a tiempo, y cuando lo recibió, estábamos en la parte más ajetreada de nuestro trabajo en Navidad, en la época de Año Nuevo. E intentó hacer algo al respecto el 1 de enero, pero nadie estaba abierto. Y entonces tuvo que esperar hasta el 3 de enero para llamarles y decir, esto es urgente. Nos cortaron el 31 de diciembre.
Mi esposo tiene una condición preexistente de todo. Entonces, no deberíamos estar sin cobertura. ¿Qué hago para volver al nuevo seguro? Y ellos dijeron, oh, sí, con gusto te vendemos el nuevo seguro. Así que nos vendieron el nuevo seguro enseguida. Y luego, al día siguiente, ella recibe un correo que dice, sí, y has sido completamente aprobada para este nuevo seguro. Mucho mejor. Creemos que realmente te va a gustar. Y entrará en vigor el 1 de febrero próximo. ¿Cuándo terminé en la sala de emergencias? El 5 de enero. Estoy en el hospital desde entonces hasta el 10, no, hasta el 13. Así que, en resumen, ahora también tienes problemas financieros en mente. Sí, justo ahí, en esos 9 días, más de alrededor de $250,000 en facturas médicas. Así que aquí está la parte más asombrosa. El verdadero milagro de todo esto es todos esos años en que yo daba sanaciones privadas a la gente y tenía tantas personas que resultan tener algún tipo de cáncer. Lo veía y decía, bueno, son todos muy distintos, de todo tipo. No haces lo mismo con cada sanación y todo eso. ¿Cuál es el denominador común aquí? Que tiene que haberlo. Porque el cáncer podría afectar a los árboles. Sabemos que les ocurre a los animales, pero no se limita a animales y humanos. Es todo, cualquier cosa. Viva puede tener cáncer. Y entonces me di cuenta, oh, finalmente vi los puntos entre todas estas personas, cada una de ellas. Vi que el cáncer era una enfermedad comunitaria que se manifiesta o expresa en un individuo. Y entonces eso tuvo mucho sentido para mí porque prácticamente de todas las personas a las que ayudé en la etapa final de sanación del cáncer, todas eran sanadoras. Y esas son las últimas personas que pensarías que terminarían con cáncer. El cáncer le sucede a gente que es muy mala y desagradable y enojona y bla, 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 claro, pero no. Al menos las que vinieron a mí en busca de ayuda, todas eran sanadoras. Entonces, ¿cómo es que un sanador, por qué es tan común el cáncer entre los que dan, en la sociedad, en la vida? Como sanador, una de las mayores trampas o caídas es que tenemos esta tendencia. Nos importa tanto la gente y queremos que su sufrimiento desaparezca, que incluso de manera inconsciente, aunque no lo hagamos conscientemente, inconscientemente, tendemos a asumir aquí. Es como si ves a una persona frágil intentando cargar 4 maletas y le cuesta trabajo, sería natural para alguien capaz simplemente decir, oh, aquí, déjame ayudarte, ¿verdad? ¿Hasta dónde vas? Entonces, en esa clase de conciencia, los sanadores tienden a asumir algo de lo que quieren sanar. Entonces, si estás muy consciente a nivel espiritual y has resuelto prácticamente todo tú, o la mayoría de tu karma personal, y todavía te queda mucho tiempo aquí o vida, una tendencia a asumir el karma colectivo más grande de comunidades enteras, o incluso global, de todo el mundo, o de una raza entera. Depende de la orientación y preferencia del sanador y de qué causa quieren elegir, por así decirlo. Entonces, por eso, surge el cáncer. En el sanador, especialmente uno que comprende la importancia de la comunidad,
ya sea un pequeño grupo familiar o toda la humanidad. Entonces, Michael, debo preguntarte, ¿cuál es el pronóstico? Vaya, nosotros, ¿hacia dónde vamos con esto? Digo, tienes ciertas habilidades, Michael. ¿Has preguntado tipo, oye, ¿puedes decirme la fecha exacta, por favor? Sí, pues eso no me interesa. Como siempre, vivo día a día. Pero, ¿por qué? Conté esta historia sobre la comunidad, la enfermedad que aparece en un individuo, el milagro. Ya en mi vida es que te hablé del lío con el seguro. Y Rafael lo mencionó en una de sus publicaciones para informar a la gente sobre mi situación y un poco de lo que nos sucede. Simplemente la ayuda financiera empezó a llegar de todo el mundo. Es fenomenal. Y eso definitivamente nos permitió avanzar. Eso le dio a Rafael la oportunidad de cancelar todas mis citas y enseñanzas. O más bien, no cancelar, sino hacer, anunciado, más adelante para ver si siquiera podía enseñar. Y por eso, esta es la primera entrevista que doy desde que todo lo demás sé. Y sí, cuando me dijiste eso, que cancelaste todo tu año básicamente y lo único que dejaste en el calendario fui yo, me sentí sumamente honrado por eso, Michael, porque sé que Te mencioné, quizás fue en nuestro momento privado, antes de salir al aire la última vez, que apenas estabas comenzando con esto que estás haciendo. Va a ser grande. Y ha estado sucediendo, ¿verdad? ha crecido algo desde entonces. Creo que cuando hablamos tenía alrededor de como 1,500, 2,000 suscriptores y ahora estamos rozando los 122,000 y alcanzando a más de 3 millones de personas al mes con nuestros videos y entrevistas. Está creciendo rápido, Michael. Y este año es como el comienzo para... Va a tener un crecimiento mayor porque estás ofreciendo a la gente. Muchas personas en el mundo buscan y están listas para lograrlo. Mira, la gente ha buscado desde siempre, claro, pero ahora todo avanza mucho más rápido. La gente puede obtener lo que busca. Buscar no es el problema, pero si no puedes tener lo que buscas, entonces no sucederá. Así que el receptor debe estar preparado, como dicen, ¿cómo es? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece mágicamente. ¿Qué significa eso? Significa, es como lo dijo Jesús, aquellos que pueden tener, se les dará más, pero a aquellos que no pueden tener, incluso lo poco que tienen será quitado. Así que yo lo llamo capacidad de tener. Es la habilidad o la capacidad de recibir, y lo que compromete nuestra habilidad para recibir es cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nos vemos como pequeños, insignificantes y carentes y todo eso, no vamos a aceptar que alguien nos venga a dejar un montón de lo que no podemos tener en nuestro regazo. De hecho, esto es algo que todo sanador con el que he hablado o ha tenido que aprender esta lección, y algunos sanadores nunca la aprenden. A un sanador, a un dador, le toma mucho tiempo aprender esto, porque quieren darlo todo. Si esta persona lo necesita y ellos tienen lo que se necesita, y donde el sanador puede ver, esto es exactamente si es a nivel físico, necesitas vitamina C o lo que sea, quieren dárselo a esa persona. Entonces, ¿no verifican cuánto puede realmente recibir esta persona? ¿Cuánto están preparados para aceptar en este momento? Y si le das a alguien, incluso un simple, hola, hace buen día hoy, ¿verdad?
y no pueden recibirlo. Te cerrarán la puerta, ¿no es así? Como cuando saludas a alguien por la calle y simplemente te dan la espalda, pero en una relación más íntima. La persona que da más en esa relación comienza a darse cuenta, oh, mi pareja o la persona con la que me relaciono está sufriendo, está en dolor o está enojada, infeliz. Y ven, oh, solo necesitan esto. Y lo que esto es, en última instancia, cuando realmente se reduce a lo esencial, es amor. Y quien tiene más amor para dar, tiene tanto que no puede darlo lo suficientemente rápido, ¿verdad? Ofrecen ese amor, pero si la persona al otro lado no puede recibirlo, hay demasiado dolor. El amor es la fuerza más poderosa de sanación. Y cuando esa fuerza de sanación, ese dolor al que se aferran y protegen, tiene un impacto profundo, de todo lo demás va a doler. Y esa persona va a malinterpretarlo como, no, lo que haces es demasiado doloroso, lo que haces me provoca más dolor y no puedo soportarlo. Y al principio solo se sienten un poco incómodos, pero si el sanador insiste y sigue intentando darles más y más y más, esa otra persona literalmente te odiará y comenzará a atacarte. Así que muchos sanadores tienen que pasar por eso muchas, muchas veces en alguna forma. Antes de darse cuenta, espera un momento. Quizás al dar amor tienes que ser más como, ¿cómo se dice? ¿Un farmacéutico? Sí, la dosis. Se asemeja mucho a una persona que Gana la lotería. Ahí se lo lleva todo. de repente te está ese tipo que ganó 2.000 millones de dólares. Creo que se llevó 1.000 millones y compró una casa de 25 millones en Los Ángeles. Hay pocas personas en el mundo capaces de manejar 1.000 millones de dólares. La gestión, el ego, la responsabilidad, todo eso y más afectan el éxito de un proyecto. Sé, pero hay otros a los que sí les das 1.000 millones de dólares. Como a Elon Musk, él dice, está bien, y no tiene problema porque ha manejado ese tipo de dinero durante mucho tiempo. Sí, pero es el mismo concepto. Por eso la mayoría de los ganadores de la lotería pierden todo su dinero en 5 años. No pueden recibir tanto porque simplemente no pueden manejarlo mentalmente, físicamente, espiritualmente. Simplemente no pueden manejarlo. Así que entiendo lo que dices, Michael. Tengo que preguntarte porque esta conversación es muy importante. Michael, desde el fondo de mi corazón, realmente aprecio que estés dedicando este tiempo con nosotros y realmente espero que ayude a otros alrededor del mundo y recibo muchos mensajes de personas que escuchan el programa que han sido diagnosticadas con algo terminal, quienes buscan estos episodios para sentirse más cómodos con lo que viene. ¿Tienes algún mensaje o algo? ¿Qué mensaje les darías a esas personas en dificultad y a quienes tienen seres queridos en la misma situación? Sí, para los seres queridos. A veces siento que es incluso más difícil para ellos porque se quedan, al menos por un tiempo, y son quienes tienen que recoger los pedazos de incluso una persona que se considera no tan importante. Cuando muere, o va a afectar al menos a unas cuantas personas, pero va a impactar a muchas más de cuántas personas creen que van a afectar, porque todos están relacionados con todos los demás en ese sentido, y hay como un efecto dominó. Cuando enfrentamos un proceso de muerte, ya sea un diagnóstico médico que dice te quedan tantos días de vida o un divorcio, es un proceso de muerte en cualquier situación donde una persona siente que está perdiendo algo significativo, algo muy importante en su vida,
y se lo arrebatan, parece que se lo arrebatan. Esa pérdida es la parte más difícil de enfrentar la muerte. Enfrentar, y voy a ampliar eso para no solo referirme a la muerte física. Eso es solo una cosa que todos asocian con morir. Pero aquí no hay muerte del espíritu. No existe tal cosa. Morir es solo una experiencia que alguien tiene aquí estando encarnado, en cierto modo. Cuando estamos cada día de nuestra vida tenemos que aprender para morir adecuadamente, porque morir es una decisión que tomamos en relación. Cada una de las relaciones, no importa cuán importante o profunda o superficial sea, si realmente observas en tu vida cualquiera, escuchando esto, encontrarás todo, todo. Tus experiencias son el resultado de algún tipo de relación. Tú relacionándote con algo, podrías estar relacionándote solo con energía o con una persona, una organización o incluso un país entero o lo que sea, pero simplemente te estás relacionando con algo. Y es en cómo te relacionas con todo lo que experimentas en la vida. Comienza ahí. Moldea tu camino hacia donde te diriges. Y la práctica de aprender a morir correctamente. Eso es lo que me puso en este camino en el que he estado desde que tenía un mes antes de cumplir 21. Mi maestro dijo, sabes, todos tenemos una elección en cómo deseamos morir. Y eso me golpeó directo en la frente porque sabía, siempre supe que tenemos una elección en cómo deseamos vivir. Pero esa fue la primera vez que alguien me dijo que tenemos una elección en cómo morir. Podemos elegir. Y luego se explicó un poco más. Dice, podrías elegir morir en dolor y sufrimiento, como muchos hacen inconscientemente. O puedes elegir morir en amor, en un estado amoroso de mente y en paz contigo mismo. Tienes la elección que prefieras tomar. Y en ese momento eso fue para mí fue tan profundo que al instante dije, es obvio, elijo morir ahora mismo. Voy a elegir morir en un estado de amor, enamorado y en paz conmigo mismo. Así que desde ese momento marcó mi camino para toda la vida y he estado practicando todos los días morir. Y a veces lo hago bien y digo, wow, eso es definitivamente una buena manera de morir. Y otras veces no funcionó. Entonces, para aquellos que están enfrentando esto, en este momento de su vida, esto es algo así como que se aproxima pronto. ¿Qué consejo les gustaría recibir? Elige con sabiduría. Significa que la sabiduría es tu propio fruto. Lo aprendido al vivir no proviene de libros, ni maestros, ni similares. Surge de tu ser. Es lo destilado de tus vivencias. Eso es sabiduría. Para elegir con sabiduría debes ser auténtico. No puedes intentar ser mejor de lo que crees que eres. Debes poder aceptarte tú con la grandeza y todo, las imperfecciones y todo lo demás. Es simplemente aprender a aceptarte tal como eres ya, porque lo que te llevará a ese lugar de paz total y alegría plena, aquí y allá, en la otra vida y todo eso, es o regresar a ese estado indiviso de quien realmente eres. Y para llegar ahí, no puedes estar reinventándote todo el tiempo. No puedes estar
intentando mejorarte según lo que todos los demás dicen que deberías ser. Tienes que aprender a decir, está bien. Sea verdad o no, así es como me siento. ¿Puedo aceptarme de esa manera? Puede que esté convencido de que cometí un error terrible hace 40 años y he estado pagando por ello desde entonces. ¿Sí? ¿Puedes aceptar eso? Como 40 años. Hace 40 años. ¿O quieres arrastrarlo durante todo el tiempo que te queda aquí? Por lo tanto, el nivel supremo de prepararte para morir amando y en paz contigo mismo implica lo que comúnmente se conoce como perdón. Y el perdón no es algo que te haces a ti mismo o le haces a alguien más, como cuando la gente piensa, te voy a perdonar porque soy la persona más grande. Eso no es perdón, es sacar ventaja, es competencia. El verdadero perdón es simplemente buscar la verdad del asunto y cuando lo haces, te libera. Cada vez que llegas a la verdad, es como si vieras, bueno, como dice el dicho, ves la luz. Donde hay luz no puede haber oscuridad, porque en espíritu, en tu vida real, no existe la oscuridad, es solo ilimitada, eterna, eternidad, solo ser, conciencia y la experiencia de lo que es la vida en los tiempos antiguos, en los Vedas, videntes y así lo llamaban dicha, que es no algo que alcanzas, es parte de ti. Prefiero usar el término alegría porque es de uso mucho más común, pero ninguna palabra puede siquiera acercarse a abarcar la experiencia de la vida misma. Y tú eres esa vida. No solo es que no puedes morir, sino que tú eres la vida. Y recuerda, no importa en qué situación te encuentres, tienes que recordar que no hay vida sin ti aquí en este mundo. El mundo está muerto hasta que tú llegas, tal como el cuerpo. Cuando lo dejas, el cuerpo físico, entonces llamamos al cuerpo. ¿Qué queda? Ah, ese cuerpo es un cadáver. Está muerto, pero mientras estés aquí, incluso con un dedo de ti como espíritu en el cuerpo, el corazón late o el cerebro está activo. Una vez que te retiras por completo, todo cesa. Así que lo que llamamos la experiencia de morir aquí en este mundo está limitada a este mundo. Y lo que tenemos que aprender como almas inmortales, como espíritus sin límites, mientras estamos en este mundo, porque no necesitamos aprenderlo en espíritu. Es solo en este mundo donde tendemos a olvidarlo, porque este mundo es tan opuesto a la experiencia del espíritu, porque este mundo está creado y fundamentado sobre la dualidad, sobre la división, la dualidad, la polaridad, las dicotomías. Así que si observas tu vida, todo se basa en dos, tú y algo más. Por eso necesitamos tener una relación y a través de muchos tipos diferentes de relaciones y aprender a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué aferrarte a cosas que suceden en tus relaciones con cualquier cosa, incluso con el gobierno o algo así, y lo tomas en contra de ellos? ¿Por qué? ¿Te hirieron? ¿Te lo hicieron a ti? ¿Te robaron? ¿Te traicionaron? ¿Todas esas cosas? Y si eres humano, vas a pasar por todas esas cosas. Y la gente piensa que en el momento en que estás iluminado como un ser iluminado, esas cosas no cesan en el mundo. No, no cesan en el mundo. El mundo solo puede estar aquí, de acuerdo con esas dicotomías y dualidades
y polaridades. Sin las polaridades, el mundo no existe, pero tú lo harás. Pero tu tarea y todo este proceso de morir es el examen final definitivo aquí en este mundo. Es darte cuenta, este es el mundo. No importa cuánto prefiera no tener noches en este mundo. Me pasó por la mente que si te quedas en un avión y das la vuelta, O ve a Alaska, hay como unos 250 días de luz, ¿no crees? sí, sea lo que sea, Pero aún así va a haber un momento determinado, ¿verdad? entonces no puedes esperar que tu cuerpo no tenga altibajos en las experiencias, porque siempre está oscilando entre dos polaridades. Pero una vez que te das cuenta, puedes aceptarte como eres, puedes perdonarte por cometer errores que pensabas que eran errores. Solo recuerda, todo lo que has sostenido es pasado, ya está hecho, ya pasó, ya lo viví. Así que suéltalo, déjalo ir. Y entonces lo que importa no es qué tan horrible haya sido tu vida hasta ahora. Lo que importa es, oh, ¿qué te gustaría experimentar después? Es entonces cuando debes confiar en tu poder creativo interno, intrínseco. Estás hecho de esa creatividad, es tu esencia, eres el alma de la fiesta. Que empiece la celebración. Aunque te sientas morir, aunque estés sintiendo dolor, no permitas que eso te desanime. Esta charla es, creo, divina en muchos sentidos, amigo. Tú y yo somos solo actores en esta pequeña obra que está ocurriendo ahora. Esto es mucho más grande que tú o yo. Espero que el mensaje de esta charla llegue a millones de personas en todo el mundo que lo necesitan escuchar, porque es tan poderoso. No puedo agradecerte lo suficiente por esta charla, Michael, y por la luz que irradias y has irradiado en este mundo a lo largo de tu vida. Pero cada vez que tú y yo hemos hablado, la gente siempre menciona la bola de energía, la bola de luz que eres, la risa que tienes. Que estás entrando a este escenario. La forma en que eres en tu vida es una inspiración para tantas personas que te observan. Así que, Michael, una vez más, ni siquiera puedo empezar a agradecerte. Haré la pregunta. Si alguien quiere contactarte o saber más sobre ti y el trabajo que has hecho y sigues haciendo, ¿dónde pueden encontrarte, amigo? Todavía tenemos nuestro sitio web, michaeltamura.com. Tamura se escribe T de Tomás, A de Ana, M de María, URA, michaeltamura.com. Lo que sea que haga y lo que venga. En este momento podría decir pospuesto o por reprogramar o lo que sea, porque me he retirado de todo y estoy empezando a retomarlo desde mis clases avanzadas. Ya he dado dos y Qué voy bien. jugándomela año con año y me fue bien enseñando clases por Zoom de 2 horas a unos 130 participantes. Y entonces, ya que sobreviví a eso y Obviamente, esta charla también. sí, y esta es la primera entrevista que hago. Y estoy bien. Descansaré después. Te ves bien. Pareces tener un montón de energía, amigo. Te ves lleno de vida. Ay, y la estado físico y saludable, pero usar nuestra mente correctamente cambia la condición corporal, porque pide y se te dará. Dios da todo. Y así lo que pidas, pues te será concedido. Michael, muchas gracias de nuevo por esta increíble conversación. Me siento honrado y bendecido de que
hayas elegido nuestro programa para tener esta conversación y ayudar a personas alrededor del mundo. Y lo dije antes, en el programa, creo que la primera vez que hablamos, pero cuando estaba empezando, me enviaste una copia de tu libro. Nunca lo he olvidado, Michael. Y en el libro había esta dedicatoria que era este largo párrafo. Y en ese párrafo, Michael básicamente describió lo que me está pasando ahora y hacia dónde va el programa y hacia dónde voy a ir en el futuro. Y me conmovió de tal manera cuando escribiste eso, porque yo no te conocía, tú no me conocías. Y era como si dijeras, no, te he conocido siempre. Solo dije, ahí está Alex. Claro, participaré en tu programa. Por supuesto que te conozco. Y luego cuando volví a contactarte para hacer esta conversación que no esperaba, esta conversación esperaba, una simple charla sobre experiencias cercanas a la muerte, nada tan profundo como las experiencias cercanas a la muerte. Eso ya es rutina en el programa, pero esta conversación no la esperaba. Y de nuevo, amigo mío, muchas gracias por hacerlo. Y realmente espero que ayude a personas en todo el mundo. Te agradezco mucho, que tengas buena salud y que la luz que llevas dentro siga ayudando a la gente, amigo mío. Te lo agradezco muchísimo. Y lo mismo para ti, Alex. De verdad, gracias por invitarme al programa. Me alegró mucho. Hacer de este mi programa para ver si puedo hacer uno. Gracias, amigo mío. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.